Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Soy de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quería compartir una palabra, un mensaje de parte del Señor, que tiene como título La oración y la regla de oro. Vamos a compartirlo con la Reina Valera 2015, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O al que pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. La palabra del Señor nos habla en este día de la oración y la regla de oro. Sabemos que muchas veces cuando oramos al Señor por alguna situación, por algún pedido en particular, quizás algo material o algo que necesitamos, pedimos en oración y vemos que el Señor no nos contesta, o vemos que no pasa nada. Muchas veces me han preguntado por qué a veces oramos y Dios no nos responde tan rápido, o por qué no vemos su mano, sabiendo que Él es un Dios todopoderoso. Pero sabemos también que a veces pedimos y pedimos mal, como dice el libro de Santiago. Pedimos para nuestros deleites. Pero vemos en otro caso otros hermanos que piden y reciben. Vemos que oran a Dios en el nombre de Jesús y reciben lo que piden. Y bueno, vemos hermanos que oran y no reciben, y otros hermanos que oran y reciben. Esto es algo que debemos entender, y está acá en la palabra. Sabemos que en la Biblia hay leyes espirituales puestas por Dios que se deben cumplir. Hay una ley que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y para que todo te salga bien. Vemos que es una ley puesta por Dios. También está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosecharemos. Leyes puestas por Dios. Entonces, ¿por qué acá en la palabra dice pidan y se les dará? Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, si la palabra dice que todo aquel que pide recibe, ¿por qué muchos piden y no reciben? Bueno, acá en esta palabra, en este evangelio, está la respuesta. Vamos a leerlo de a poco para que lo podamos entender. Dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo le pide pan, le dará una piedra? O al que pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan. Hasta ahí está claro. Nosotros que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuando nos piden. Imagínense en Dios, que es bueno, un Dios justo, un Dios santo. Mucho más Él nos puede dar las cosas que le pidamos. Pero ¿por qué pedimos y no recibimos? Porque la palabra no termina acá. Muchos leen hasta acá y no continúan leyendo. ¿Qué más dice la palabra? La regla de oro. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Es una ley. La ley y los profetas. La ley y la palabra. En otra traducción dice, porque esto es lo que dice la Biblia. Si lo leemos al revés, dice, así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, ¿qué es lo que queremos que los hombres hagan por nosotros? En primer lugar, uno quiere ser tratados bien, que no le mientan, muchas cosas que uno quiere que los demás hagan bien, el bien para nosotros. Pero también nosotros tenemos que hacer el bien a los demás, porque dice, así también hagan por ellos, ¿ven? Porque esta es la ley de los profetas. Si uno quiere ser tratado bien, tiene que tratar a los demás bien. Si vos no te gusta que te mientan, no le mintás a los demás. Si vos tratás mal a los demás, no esperé que los demás te traten bien a vos. Si los demás te tratan mal a vos, vos tratalos bien. Vos, tanto usted como vos, hermano, quiere que cuando oren y pidan, el Señor les dé lo que ustedes le pidan. Hay una regla de oro que dice, traten a los demás como quieren ser tratados. Traten bien a los demás. Por más que los demás los traten mal, ustedes tienen que tratarlos bien. Traten bien a los demás, sea quien sea. Entonces, si tratamos bien a los demás, podemos ir al principio y pedir. Y se les dará. Vamos a pedir, Dios nos va a dar. Vamos a buscar y vamos a hallar. Lo vamos a llamar y Él los abrirá. Entonces, tenemos que hacer esto primero para después pedir. Pasa que muchos leen lo que dice pedir nada más y que Dios te va a dar. Pero no siguen leyendo a continuación. Hay que leer todo el contexto. Entonces dice, pidan y se les darán, busquen, hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Todo eso va a pasar si tratamos bien a los demás. Trata bien a tu prójimo y vas a poder pedirle cosas a Dios y Dios te lo va a dar. Pero no podemos arrodillarnos a pedirle cosas a Dios si estamos tratando mal a nuestro prójimo. Si tenemos empleados, tratamos mal. Si tenemos gente a cargo, las tratamos mal. Si tenemos vecinos que hagan cosas malas, los tratamos mal. No. Tratemos bien a los demás. Ama a tu prójimo, dice la palabra. Entonces, si tratamos bien a los demás, vamos a poder pedirle todo al Señor y Él nos va a dar lo que necesitemos. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Dios nos va a dar cosas buenas si nosotros tratamos bien a los demás. Esa es la oración y la regla de oro.
Que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la recibe en esta hora y la pueda poner en obra. Eso es algo que cuando yo lo entendí y empecé a tratar bien a los demás, empecé a ver la mano de Dios. Y lo que le pedía al Señor me lo daba. Siempre según su voluntad, no para nuestro deleite. Quizás en una necesidad que yo necesitaba algo, se lo pedí y el Señor me lo dio. Ahora, si pedimos porque sí o por cualquier cosa, ya es otra cosa. Pero si hay una necesidad y el Señor ve que uno está necesitando algo, que es algo que es necesario, te lo va a dar. Pero tenemos que tratar a los demás de la mejor manera. Que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que la recibe en esta hora. Que esta semilla caiga en una buena tierra, una tierra fértil, donde pueda crecer y dar frutos al 100%. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta enseñanza, esta palabra, te pido que le des me gusta, que la comparta, suscríbete a este canal, deja tu comentario, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.